Antes de arrancar, quisiera mencionar un poco que las canciones que escogimos para introducir el sermón y para ser la respuesta al sermón, yo le pido al Señor para que sean canciones que nos hayan infundido dos cosas: confianza. Su gracia es mayor, eso debiera producirnos confianza. Sabiendo que Él nos va a sostener, eso debiera producirnos confianza. Y la tercera que vamos a cantar, yo espero que juntas las tres produzcan en nosotros la respuesta de entender que aún teniendo confianza profunda en el Señor, el fruto es la obediencia. Cuando yo confío en mi Señor, en su gracia y sosteniéndome, Él va a ayudarme a ser obediente. Eso es lo que yo le pido al Señor que eso produzca. Esa es la razón por la cual escogimos esas canciones, porque si usted me acompaña ahora, en algunos segundos vamos a leer el texto. Es complejo entender, un poco. Pero antes de entrar al texto, también quiero que repasemos un poco que ya llevamos varios domingos viendo el diálogo entre Dios y Moisés por medio de una zarza ardiente en el monte Sinaí. Y hemos podido estudiar varios elementos del carácter de Dios en este diálogo. Hemos podido ver y ser animados en esos rastros del carácter de Dios. Podemos unirlo en que hemos sido animados a confianza, a confiar en Él y perseverar en obedecerle también. Hemos visto, por ejemplo, su santidad, hemos visto su amor, su paciencia. La semana pasada vimos su ira y su fidelidad, como para mencionar algunos de los atributos del carácter de Dios que podríamos sacar claramente de este gran diálogo, que tiene diferentes etapas. Pero a la misma vez que estudiamos el carácter del Señor en ese diálogo y a partir de él podemos ser animados a confiar y a obedecer, también hemos podido aprender un poco de Moisés y cómo nos representa hasta cierto punto en momentos de nuestra vida. En ese diálogo de Moisés con el Señor hemos podido ver en él y sentir como conexión en que hemos visto duda de parte de Moisés. Y creo que todos aquí en nuestro caminar con el Señor, aún en diálogos desde su palabra, hemos tenido dudas en medio de, hemos visto preocupación, hemos visto asombro de Moisés, hemos visto temor, un poco de incredulidad. Y uno de los rastros que más me llamó la atención fue cuando Juanjo enseñaba que inclusive Moisés en algún punto en el diálogo con el Señor se vio a sí mismo como consejero de Dios. Entonces imagínense como que en algún punto de nuestra vida y en nuestro caminar con el Señor nosotros hemos querido ser el consejero del admirable consejero. Yo sé que suena hasta ridículo, como sorprendente, pero eso es algo que hemos visto en Moisés, por lo cual el diálogo se ve enriquecido y vemos para nosotros. El punto con esta introducción es que el diálogo entre Dios y Moisés ha sido revelador para nuestro caminar con el Señor, o yo espero que esté siendo revelador. Ha sido transformador también al considerar a un Dios de esa magnitud llamándonos a salvación para reflejar su gloria. Hoy, nuestros versos son parte de esta gran narrativa en transición. Son como una transición. En esta gran narrativa de Dios y Moisés en el monte Sinaí, nos va a llevar en un camino para mostrarnos en el capítulo 5 ya Moisés y Aarón delante de Faraón. Entonces considero que estos textos nos van a tratar de explicar qué fue lo que pasó cuando Moisés terminó su diálogo con el Señor y qué sucedió camino a Egipto. Eso es lo que se nos describe ahí. Por eso creo que es como una transición. Y esa transición nos va a mostrar a Dios obrando algo en Moisés que nosotros podemos ser animados hoy. Vamos a leer el texto y después vamos a
tratar de poner en palabras lo que puede ser la idea del texto. Dice así en el versículo 18 del capítulo 4 de Éxodo: Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Yetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Ven paz, le contestó Yetro. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscan tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés también tomó la vara de Dios en su mano. Verso 21. Y el Señor le dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces le dirás a Faraón: Moisés, escucha lo que le vas a decir a Faraón. Así dice el Señor: Israel es mi hijo, mi primogénito. Te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir, por tanto mataré a tu hijo, a tu primogénito. Verso 24. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, un cuchillo, cortó el prepucio de su hijo y lo echó sobre los pies de Moisés y le dijo: ciertamente tú eres para mí esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Él fue y salió al encuentro, oigan esto, en el monte de Dios, y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces, verso 29, Moisés y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos de Israel. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción. Se postraron y adoraron. Noten el verso 1 del capítulo 5. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón. Ahí ya están delante de Faraón. Noten el verso 16 del capítulo 4. Además, este es el diálogo entre Dios y Moisés. Además, Aarón hablará por ti al pueblo, él te servirá como boca y tú serás como él, para él como Dios, y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. El verso 18 nos dice que entonces Moisés se fue. Lo que estoy diciendo o leyendo es el capítulo 1, el versículo 1, el capítulo 5 y el final del diálogo de Moisés. En medio de eso están nuestros textos. Y nuestros textos parecen estarnos diciendo qué fue lo que sucedió. Esto es lo que yo considero que es la idea que podemos obtener de estos versos si yo tuviera que escribirlo en frase o en una expresión. Dios obra en Moisés obediencia y confianza al aceptar su llamado para regresar a Egipto y dar a conocer su gloria ante los israelitas. Si yo tuviera que pensar, Andrés, ¿qué es lo que los textos nos están comunicando? Yo creo que es la idea de Dios obrando en Moisés, obediencia y confianza, cuando asume el llamado y comienza su peregrinaje en Israel, a Egipto, y en Egipto Él da a conocer la gloria del Señor. Creo que son transitorios. Algo me dicen. Entonces, si yo tengo esa idea, yo creo que mi propósito, y quiero que mi propósito sea este, que nosotros podamos crecer en confianza y podamos crecer en obediencia en nuestro Dios, que también nos llamó a reflejar su gloria. Hay 4 o tal vez 3, una en medio que es tal vez la más desanimante para muchos que estamos aquí sentados tal vez. Porque mucha gente tiene expectativas del texto, pero van a sorprenderse del punto del texto. Pero creo que hay 3 escenas que nos describen cómo Dios está obrando esta obediencia y confianza en Moisés.
Y voy a quedarme en esas 3 escenas para ver este texto transicional y poder ver en él obras de confianza y obediencia de Moisés de parte del Señor en su vida. Aquí está la primera. Dios obra obediencia y confianza en Moisés cuando éste deja Madián. Eso está en el verso 18. Vamos a leerlo en un instante otra vez, pero en el verso 18, Moisés ha terminado el diálogo con el Señor que se le reveló en medio de una zarza. O sea, Moisés ya no era el mismo hombre. ¿Cómo podría ser Moisés el mismo hombre? Tuvo un encuentro con el Señor. Póngase a pensar, ¿usted sería igual? ¿Sería el mismo hombre, la misma mujer, una vez que tuvo un encuentro como el que tuvo Moisés con el Señor? Era obvio, o es obvio que a partir de ese diálogo, cerrando el diálogo, abriéndose en el capítulo 18, donde Moisés se acerca a su suegro, ese hombre ya no es el mismo. Ese hombre no es el mismo cuando salió esa mañana, porque no sabemos cuánto duró el diálogo, salió esa mañana, agarró las ovejas y salió como un día de trabajo normal. No sabemos a qué hora regresó, pero definitivamente no era el mismo hombre. Moisés había entonces comprendido de parte del Señor que su vida le pertenecía a ese Dios todopoderoso, a Yahweh. Él sabía que le pertenecía. Y quien, Yahweh, por un lado, lo llamó para caminar junto a él, por otro lado, ese caminar junto a él, Moisés emprendería una gran labor. ¿Cómo es que entonces podemos ver ese fruto de obediencia y de confianza en Moisés? Bueno, cuando usted lee el verso 18, vemos a Moisés volviendo a casa o a su casa y habla con su suegro. Que por cierto, este hombre es el padre de su esposa. Es el abuelo de sus hijos, probablemente si ya tenía el segundo o el hijo. Es el hombre que Dios utilizó para darle refugio cuando Moisés huyó como un fugitivo por temor a Faraón. Este hombre fue un hombre que confió en el carácter y la responsabilidad que Moisés tenía y le entregó a su hija mayor. Y además de eso, era el hombre que le había dado un trabajo ahora a Moisés. Lo que quiero decir es que la figura de Yetro para Moisés era respeto. Moisés sabía que además en la cultura en la que estaba, recibir la bendición para proseguir, empezaban el hombre de la casa y era su suegro. Él encontró en su suegro estos elementos que digo y fue movido a determinar el diálogo con el Señor, a ir a buscar a su suegro. No fue a buscar a su esposa. Es un elemento cultural. Él no fue a buscar a Séfora. Él fue a buscar a su suegro, que tenía todos esos elementos, probablemente era muy comunal. Entonces no solo estaba Moisés y Yetro, probablemente estaba Moisés hablando con Yetro y estaba la familia. Pero el punto es que Moisés ve respeto en su suegro. Entonces esto nos está comunicando algo dentro de Moisés, que Dios lo estaba moviendo, porque si Moisés termina el diálogo con el Señor y continúa su vida, algo no parece tener mucha congruencia, ¿cierto? Entonces Moisés regresa a su suegro. Iglesia, es porque Moisés no puede dejar Madián así porque así. Moisés no puede dejar Madián así porque así. Hay algo en Moisés que es lo que yo considero que es obediencia como fruto. La obediencia es el fruto de su confianza en el Dios que se le acaba de revelar en una zarza y le mostró su carácter, su propósito, y ahora él tenía que enfrentar la noticia de contarle a su familia porque ahora regresaría del lugar al que había huido como un fugitivo. Había una respuesta en el corazón de Moisés, tener que enfrentar a su familia y decirle: regresamos a Egipto. Pero Moisés, habían pasado 40 años también. Ahora es interesante, noten el verso 18, las palabras de Moisés. Te ruego que me dejes ir para volver a ver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Moisés no escoge decirle todo lo que el verso, por ejemplo,
28 nos dice qué hizo con Aarón. Vean el verso 28, Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor y todas las señales. Moisés fue mucho más detallado con Aarón, pero con su suegro nada más le dijo lo que tenía que decirle. El punto es, el mismo texto nos dice la respuesta de Yetro. ¿Ven la respuesta de Yetro? Ve en paz. Tomando esos dos, lo que yo considero es que las palabras de Moisés que comunican la esencia de lo que tiene que hacer y la respuesta de su suegro es porque Yetro había visto el crecimiento de Moisés esos 40 años probablemente. Yetro había vivido viendo a Moisés pasar mucho tiempo, viéndolo estando casado con su hija, viéndolo ser papá, viendo desenvolverse o desarrollarse como uno de sus pastores. Lo que quiero decir es que Yetro creyó y bendijo a Moisés porque sabía que en Moisés había algo diferente ahora. Yetro parece saber de que no era un impulso que tal vez Moisés le pudo haber dicho 40 años atrás. Es más, Yetro pudo o estaba convencido que tampoco era insolación de Moisés estar tanto tiempo en el desierto pastoreando y ahora venía como con distorsionado y le decía que un pronto a otro quería regresar a Egipto y llevarse a su familia. ¿Entienden? Hay algo en Moisés que Yetro escucha, que Yetro ve, que no necesita escuchar detalle y lo bendice. Dios estaba detrás de esto. Dios estaba obrando obediencia y confianza en Moisés para dejar Madián. Y la respuesta de su suegro le confirmaba a Moisés eso. Madián significaba para Moisés vida, inclusive hasta nueva, porque Faraón quería matarlo. Era donde estaba su trabajo, 40 años haciendo eso. No era fácil. Ahí había conocido a su esposa, o sea, estaba la familia de su esposa. Ahí estaban probablemente los otros pastores que eran amigos. Y ahora todo cambió. Tenía que emprender un camino con el Dios que le manifestó su nombre. Yo soy el que soy. Iglesia, solo la confianza en ese Dios y su carácter y sus palabras podían producir semejante obediencia en Moisés para él saber que ese Dios lo sostendría en esos momentos que vendrían ahora en esta nueva vida que él tendría. Él sabía que ese Dios de la zarza que le dio su nombre lo sostendría en esta nueva vida a la cual lo había llamado. Aquí hay un punto para nuestro caminar. Iglesia, mis hermanos, mis hermanas, nosotros caminamos en la obediencia cuando confiamos en el Señor. Lo que quiero sostener es, usted puede obedecer a Dios, pero usted puede obedecerlo sin confiar en Él. Y yo considero que eso no es obediencia verdadera. La obediencia se sostiene en una confianza. Yo obedezco porque Él es digno de confianza. Yo no obedezco para sentir que confío. La respuesta a la cual un hombre ama a su esposa, por la cual un hombre o una mujer desechan a cualquier hombre o mujer que no es creyente para casarse, la razón por la cual un cristiano escoge o no un trabajo, eso no lo hace la obediencia. Eso lo hace la confianza en su Señor y su carácter, y la obediencia es el fruto para responder a eso. Eso es lo que yo quiero sostener esta mañana. Y eso es importante para nosotros ver hoy. La obediencia que el Señor nos anima a perseverar solo puede brotar de tiempos dedicados a conocer a ese Señor. Moisés, entonces, movido a esa obediencia y confianza, habla con su suegro, lo que significa dejar Madián, y en medio de eso, nuestros
textos nos dan una segunda escena. Esa fue la primera escena. Dios obra obediencia y confianza en Moisés al dejar Madián. Aquí está la segunda. Dios obra obediencia y confianza en Moisés cuando le habla nuevamente. Vean el verso, del 19 al 23, esta es la porción tal vez más extensa. Dice el verso 19, y el Señor dijo a Moisés en Madián. O sea, del verso 17 que termina el diálogo, Dios no le habla a Moisés cuando está hablando con su suegro, pero termina de hablar con su suegro y ya está preparándose para salir y el Señor le habla otra vez a Moisés. Y lo que le dice son palabras para Moisés con mucho valor. El verso 19 dice que Moisés está en Madián todavía. Dice el verso 19, el Señor le dijo a Moisés en Madián. Lo que podemos pensar es que Moisés ya no está aquí probablemente hablando con su suegro y toda la familia. Parece que está en algo privado, o él solito, o probablemente ya ahora hablando con Séfora. Independientemente, el Señor le llama para comunicarle que su vida está a salvo de las personas o la persona que podrían hacerle daño. Vea lo que dice: vuelve a Egipto porque han muerto todos los hombres que buscan tu vida. Eso puede ser palabras insignificantes, pero Moisés había salido por temor a que lo matara Faraón. Y ahora el Señor le dice: Faraón murió, murieron todos los hombres, puedes volver. Interesantísimo eso. Yo creo que Dios está dando a Moisés fortaleza para confiar, para que Moisés sepa que el Señor tiene control de todas las situaciones y tiene cuidado de su vida. Iglesia, lo mismo hace el Señor con nosotros. Nuestro buen Dios habla a nuestras vidas y nos infunde confianza por medio de su palabra que nos comunica cuidado, seguridad y protección, para mencionar algunas. Eso es lo valioso de no esperar que el Señor tangiblemente, por medio de algún espectro, sueño, tipo de definición que yo tenga de profecía, para yo generar obediencia o descanso o confianza en el Señor. Yo tengo 66 libros, siempre he querido saber cuántas palabras exactas, 66 libros donde el Señor no se ha quedado callado. Algo Él infunde a su pueblo para que se genere confianza y obediencia. Eso es innegable. Entonces, pero noten el verso. Esta es mi pregunta. ¿A usted le suena familiar ese verso 19 en el Nuevo Testamento? Vuelve a Egipto, porque los que han muerto, todos han muerto los que buscaban tu vida. ¿Les hace eco eso? Bueno, ese es un texto que hace eco a las palabras del ángel a José, cuando éste tiene que regresar a Israel, estando en Egipto como refugiado, gracias, porque Herodes quería matar a Jesús. Y el ángel se aparece y le dice en Mateo 2:20, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Este es el punto en el eco de la teología bíblica que nos muestra el desarrollo. Dios cuidaría al libertador de la esclavitud externa de su pueblo, Moisés, pero era una sombra de cómo Dios cuidaría y cuidó al libertador de la esclavitud interna de su pueblo, Cristo Jesús. Lo que quiere decirnos es que Moisés es una sombra de Cristo. Por eso el autor de los Hebreos tiene que decir que Jesús es más grande que Moisés. Y aquí el cuidado del Señor por el libertador lo haría muchos años después exactamente de la misma manera por el verdadero libertador. Eso lo que quiero decir es cómo no poder confiar en ese gran Señor. Cómo no producir en nosotros obediencia a su fidelidad.
Pero el Señor ahora le habla a Moisés. No solo le dice eso, tiene algo más que decirle. Verso 21. Voy a dejar el 20, me lo voy a brincar para darle un propósito. Verso 21, y el Señor vuelve a decirle algo a Moisés. Cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón, noten, todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero, eso es un contraste, pero no va a ser tan fácil, Moisés. Yo endureceré su corazón. Eso es simplemente un eco o una repetición para Moisés de lo que está llamado a hacer delante de Faraón. Ya esto, de cierta manera, lo hemos estudiado, lo que el endurecimiento de corazón Dios provocaría en Faraón, ya eso lo vimos. Pero también el Señor aquí le está diciendo a Moisés, tu trabajo es demostrar mi gloria, mis maravillas. ¿Saben algo, iglesia? Dato de observación. Hasta la plaga número 10 es que se le llama plaga. Antes de eso son prodigios, maravillas, milagros, no son plagas. Ese es un dato interesante, nada más para que lo sepan. Porque Dios no le dice, veas todas las plagas. No, veas las maravillas. Eso significa, cuando lo veamos, que cada uno de las plagas son maravillas, prodigios, obras, tienen un propósito de parte de Dios para con Egipto. ¿Ok? Nada más ahí para que lo tomen en cuenta. Pero el Señor le da el contraste. Yo voy a endurecer a Faraón. Y la razón es porque el Señor pone a Faraón y lo endurece para mostrar su gloria aún mayor. Noten lo que el Señor dice, se lo leo para usted en Éxodo 9. Estoy hablándole el Señor a Faraón antes de prepararse para la última plaga. Dice el Señor, pero si yo hubiera extendido, esto es el Señor hablándole a Faraón por parte de Moisés, si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti, Faraón, y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero despedazó los ganados, granizo del cielo. Pero yo le decía, es que yo no lo hice de tal manera como para que se destruyera todo como lo podría hacer. Pero lo hice. Pero en verdad, el Señor dice, por esta razón te he permitido permanecer, Faraón. 2 puntos, dice, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. El Señor orquesta en manos de Moisés el juicio y su gloria por medio de maravillas y prodigios. Eso es lo que Moisés se le está recordando aquí. Entonces, el punto que yo considero que esto hace que podamos considerar obediencia es porque Moisés es animado a obedecer y a confiar en el Señor sabiendo que cuando llegue el momento de estar delante de Faraón, el Señor cumpliría su palabra. Porque el Señor le está hablando aquí. No dejemos ese elemento de lado. El Señor le habla y le dice, Moisés, eso es lo que vas a hacer, mi palabra va a estar contigo. Lo que emprendas, lo que haga, que va acorde a mi palabra, que fue lo que yo te dije, no es algo que vos estás concluyendo, Moisés, no es algo que vos estás interpretando, que crees que escuchaste de mí, no, yo te estoy diciendo con mis palabras lo que vas a hacer y lo que vas a ver. Eso, iglesia, cuando usted y yo vamos a la Escritura y vemos las palabras del Señor, entendemos las palabras del Señor que no cambian, son verdad, son claras, son autoridad y suficiente, eso infunde confianza en Él y nos ayuda a perseverar en obediencia. Interesante, pero hay algo más que el Señor quiere decirle a Moisés. Noten el verso 22. Aún en medio del endurecimiento, le vas a decir esto a Faraón. Hay algo que aquí es impresionante. El Señor le dice, Israel, así le vas a decir a Faraón, cuando yo lo endurezca, Israel, Faraón, es mi hijo, mi primogénito. Y yo te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero no lo has dejado ir, así que yo mataré al tuyo. Esta es la primera vez donde el Señor describe a su pueblo como su primogénito, su bendecido, su hijo. Y la razón por la cual el Señor describe esto es para darle identidad y valor a su pueblo delante del hombre que ve a su pueblo y cree que su pueblo no tiene valor. Para Faraón, primogénito.
al mismo nivel que mi primogénito. Eso es lo que está pasando o va a suceder. Porque en el capítulo 5 Moisés le dice, así dice el Señor, deje ir a mi pueblo. Y oigan el verso 2, las palabras de Faraón. ¿Quién es ese Señor? Moisés necesitaba recordar las palabras del Señor para cuando esté delante de Faraón y le diga, deja ir a mi hijo. Eso es como cuando Elías, llamado por el Señor, se pone delante del rey Acab y su malvada esposa. Elías, de un pueblo de ningún lado, se para delante del rey y le dice, no va a llover hasta que yo diga. Elías había recibido palabras y dice, ve y proclama sequía. Y Elías se paró y fue hasta que él dijo. Para hacer eso, usted tiene que estar convencido en obediencia y en confianza de quién es el que está detrás de esas palabras. Cuando esposo, esposa, llamas a tu cónyuge a amar al Señor, a criar a tus hijos, tienes que ser valiente, confiar en el Señor. Hombres, mujeres solteros, cuando consideran un candidato y no es creyente o parece, sé obediente a las palabras del Señor. Cuando venga la enfermedad, cuando venga la dificultad, sé obediente a las palabras del Señor que infunden confianza porque están basadas en su carácter. Dios le dice a Moisés cuál es el valor del pueblo que él va a liberar. No delante de Moisés, sino delante del Señor. Ustedes recuerdan que además este texto es el desenlace para Moisés de cómo va a terminar la liberación. Moisés recibe la orden, que son las palabras del Señor, para que sea animado a confianza, pero el Señor le dice, esto va a terminar con muerte. ¿Ustedes se acuerdan cómo termina la liberación en el Éxodo? Y es que Dios orquesta liberar a Israel en los capítulos del 11 al 13, donde se instituye la Pascua, donde se celebra la liberación de la esclavitud a partir de la muerte de los primogénitos, y la única razón por la cual los primogénitos de Israel no murieron porque eran dignos de muerte fue porque obedecieron las palabras fieles de su Señor, obedeciendo y tomando sangre que ellos no se imaginaban por qué, de un cordero que ellos no sabían por qué. Eso lo va a explicar Juan José o Dani si Dios les da vida, pero al final es una obediencia que por medio de la sangre del cordero sus primogénitos y ellos no morirían. Tim Chester, en su libro de Éxodo para ti, dice esto. Estas porciones predicen lo que sucederá en los próximos capítulos. Oigan esto, Dios demandará de Faraón que deje libre a Israel, pero Faraón se negará. Así que el primogénito de Egipto tiene que morir. El juicio es equivalente al crimen. El crimen es que Faraón abusa del primogénito de Dios. Ese es el crimen. Y el juicio, dice Chester, así que el primogénito de Faraón tiene que morir. Juicio, crimen y juicio. Lo único que rompe ese orden es la gracia. Oigan lo que Chester dice. La humanidad, usted y yo, abusamos del primogénito de Dios, por lo cual la humanidad debe morir. Pero en la gracia, en la cruz cambió eso, donde el primogénito de Dios murió en lugar de los que debían de morir. Ese es uno de los puntos aquí. Ese es el poder de un Dios sabio que revela su palabra para culminar en Cristo diciendo, Israel no es digno de que sus primogénitos vivan, pero Dios había planificado que por medio de una ilustración, de una sombra de muerte de primogénito, el primogénito mayor moriría por causa de los abusadores. Estas palabras que el Señor le da a Moisés aquí, entonces, yo considero que el verso 20 es lo que nos demuestra la confianza y la obediencia de Moisés. Verso 20 dice, aunque está en medio de estas palabras,
Dice, Moisés entonces tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y Moisés tomó la vara que el Señor le dijo que se había llevado. Verso 17 del capítulo 4, el Señor dijo, llévese esta vara, la vara que hizo la serpiente, con la que vas a hacer milagros. Moisés, considero yo, termina de escuchar las palabras del Señor, no necesita escuchar nada más, él toma a su familia y emprende el viaje a Egipto basado en las palabras verdaderas del Señor, que generaban en su corazón y en su alma confianza para saber que ese Dios sería suficientemente fiel con él en los momentos más sencillos o más difíciles que él y su familia enfrenten. Dios no debe fidelidad a Moisés. No. Dios llama a Moisés para que viva para él, basado Dios ya en su fidelidad. Moisés no vive preguntándose si Dios va a ser fiel. Moisés sabe que Dios es fiel. ¿Por qué? Porque sus palabras aquí y las que le habló en la zarza, que no serían ni las primeras ni las últimas, ya a este punto infundían en Moisés confianza, a tal punto que movía a su familia. Iglesia, Moisés no se aferró aquí a lo terrenal o a lo temporal. Moisés se aferró al eterno Dios, al Dios todopoderoso. Moisés se aferró a la persona que habla verdad e infunde seguridad. Mis hermanos, esta respuesta de Moisés no es la respuesta para los hombres que quieren ser pastores, exclusiva. No es la respuesta para las mujeres que quieren servir como misioneras. No, esta es la evidencia para los papás y para las mamás, para los esposos y para las esposas, para los hombres y mujeres solteras, para todo hijo de Dios que entiende que su Señor le llama a una labor de reflejar su gloria y que sus palabras infundirán obediencia y confianza en esa labor. ¿Saben lo que usted y yo necesitamos? Confianza. No es obediencia. Usted no necesita obedecer más. Usted y yo necesitamos crecer en confianza. Y la confianza brota de la palabra del Señor. Déjenme darle un ejemplo donde el Señor infunde aliento. Moisés muere y el Señor levanta a Josué. ¿Qué cree? Siendo usted Josué, a punto de entrar a la tierra prometida, ¿qué es lo que usted necesita para emprender, iglesia, semejante obra? Pueblos que despedazan pueblos. ¿Qué es lo que usted necesita para emprender esa labor? ¿Qué es lo que usted necesita para criar sus hijos sin tener temor al mundo? ¿Qué es lo que usted necesita para casarse con un hombre y una mujer fiel al Señor? ¿Qué es lo que usted necesita para permanecer fiel en medio de la enfermedad, donde el cuerpo comienza a cambiar, o cuando pierde un trabajo, o cuando le dan un nuevo trabajo, o cuando tiene que encontrar un trabajo, o cuando el Señor de manera bondadosa ha dado para su vida soltería? ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? La palabra del Señor que infunde obediencia y confianza. Oiga lo que el Señor le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso tuvo que haber sido como: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué vio cómo Dios sostuvo a Moisés, aún en los momentos cuando el Señor le dijo: Señor, esto es demasiado, quíteme la vida. Cuando Moisés le dijo al Señor: Señor, esto es demasiado, ya yo me quiero ir, quíteme la vida, Josué vio a ese hombre de Dios ser restaurado por la palabra de Dios, y aquí está recibiendo lo mismo. Y el Señor le dice: Josué, yo no te voy a dejar ni te voy a abandonar. ¿Sabes qué es, Josué? Sé valiente, fuerte. ¿Dónde se produce eso? En la confianza, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres. Eso es como papás, que el Señor te diga: sé fuerte, valiente, porque yo te di a ese hijo, y en mi poder y en tu gracia, en mi gracia, vas a enseñarles el temor y la reverencia a mi nombre. Y así en el matrimonio, así en la soltería, así en la vejez, así en el trabajo, así donde sea.
Sé valiente, fuerte, confía. Nuevamente, cuídate de cumplir la ley de Moisés. Eso es, mantente en mi ley, mantente en mi palabra. No te desvíes a ella ni a diestra ni siniestra, para que tengas éxito. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a Josué? Josué, la confianza y la obediencia para emprender lo que vas a hacer, de lo cual yo te llamé y yo te escogí, no se sostienen si eres obediente o si ya leíste demasiado, o si ya recordaste demasiado, o porque fuiste la mano derecha de Moisés. No, se sostiene en tu confianza a partir de mi carácter, que te lo he demostrado con la vida de Moisés, y ahora yo te llamo, ven a mí, permanece en mí y sé valiente. Iglesia, el ánimo a la confianza de parte del Señor es maravilloso para nosotros por medio de este texto. Entonces aquí está. Hemos visto a Moisés dejar Madián, hemos visto a Moisés recibir la palabra del Señor nuevamente y ser animado en obediencia y confianza. Ahora viene un escenario que yo considero que es uno de los más complejos que hay en el Antiguo Testamento, y yo creo que de cierta manera este texto infunde cierta obediencia y confianza en Moisés. Y es cuando el Señor le recuerda a Moisés la circuncisión. Antes de leer el texto, que hablando con algunos estaban expectantes de qué es lo que va a pasar, Moisés está en Madián. Ahora, Moisés y su familia están en algún lugar acampando. No sabemos dónde, pero están acampando. En una cueva, en una tienda, en lugares donde había para acampar. En algún lugar del gran desierto, porque aquí está Madián y aquí está Egipto. Era largo el trayecto, Moisés probablemente se acordaba. Pero, aun siendo este texto uno de los más complejos, si Pablo fue guiado por el Espíritu Santo y escribió 2 Timoteo 3, 16, 17, que dice que toda palabra es inspirada por el Señor y que tiene utilidad de múltiples maneras para la vida del creyente, este verso puede mostrarnos algo del Señor que tal vez no quita valor al Evangelio, no estorba a la revelación del Evangelio, pero es palabra del Señor, porque aquí está. Aunque no sea fácil su entendimiento, aquí hay palabra del Señor. ¿Ok? Eso quiero que quede claro, como uno para decir, aquí hay una contradicción, dígame, como no lo puede interpretar, entonces el resto de la Biblia no es confiable. Eso sería algo un poco vaguillo como cristiano de concluir, ¿verdad? Creo que es demasiado simplista decir algo como eso, pero por lo que al leer el texto, primero podemos notar que no sabemos bajo qué idea en primera instancia el Señor quería matar a Moisés. Pero no tiene sentido que el Señor quiera matarlo cuando lo acaba de llamar, ¿verdad? Dios acaba de llamar a Moisés, acaba de animarlo y resulta que no sabemos cuántos días después va a matarlo. ¿Y la liberación de Egipto? No sabemos. No sabemos si está hablando de Moisés. Algunos consideran que no saben si está hablando alguno de sus hijos, Gersón siendo el mayor, o Gerson siendo el mayor, o el otro, se me olvidó el nombre se me fue el nombre del hijo de Moisés, el segundo. Pero el segundo no saben si nació en Egipto o ya aquí estaba. Otros no saben si es que le apareció Dios o un ángel. Pero lo que sí sabemos es que tiene que ver algo con la circuncisión. Verso 26 dice, Séfora dijo, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Eso es lo que dice. Sabemos también que entonces lo que parece estarse entendiendo aquí, y esto es lo que personalmente yo me inclino, no es que es exclusivo, no es la única interpretación. Usted tendrá que hacer su trabajo si quiere considerar otro, pero en mi entendimiento, dado el contexto y la transición de los textos, creo que el pasaje nos está hablando de que Moisés no había circuncidado a su hijo mayor y Dios aparece para recordarle que Él estableció un pacto basado en su fidelidad y que la expresión externa de ese pacto era la circuncisión. Y Moisés no lo había hecho con su hijo
Y eso podía estar de cierta manera negando el pacto, rompiendo el pacto u olvidando un elemento central de ese pacto. Lo digo porque el versículo 26 habla que tiene cierta línea que ver con la circuncisión. Lo interesante es que aquí, para yo poder considerar que Dios obrando obediencia en Moisés, es que Séfora es la que actúa, no actúa Moisés. Pero yo creo que el Señor, aún por medio de lo que está haciendo, es recordándole a Moisés que la circuncisión es la expresión externa que un judío podía recordar la fidelidad de su Señor a un pacto que él había dado. Y Moisés, basado en ese pacto, debía ser fiel al Señor y confiar en el Señor. Diría Forrest Gump, esto es lo que yo voy a decir acerca de esto. Si quiere más, después podemos hablar más. Esa escena es la más compleja. Pero Moisés se movió en obediencia después de haber recibido las palabras de ánimo del Señor. Hay una última escena del Señor obrando en Moisés, obediencia y confianza, y es cuando ahora se topa con Aarón. Se topa con Aarón, tenía 40 años de no ver a su hermano y se lo topa. Vamos a ver qué significa eso que se lo topa. Y aún juntos llegan a Egipto y Dios demuestra su gloria en Egipto para con los israelitas, viendo la respuesta de los israelitas. Entonces, creo que esta es la escena. Dios obra obediencia y confianza en Moisés cuando éste se encuentra con Aarón y son movidos a hablar al pueblo las palabras del Señor y el pueblo cree. Versículos del 27 al 31, esa última porción. Vamos a leerlo uno por uno. Noten en el versículo 27 que el Señor le habla puntualmente a Aarón. Y el Señor, esta es otra escena. Mientras el Señor está con Moisés, ahora habla Aarón en tierra de Gosén, en Egipto. Ve al encuentro de Moisés en el desierto. Eso es lo que le dice. Ve al desierto. Verso 27. Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Iglesia, ¿ustedes notan cómo el Señor controla las cosas? Le dice a Aarón, ve. Iglesia, es un desierto. ¿Cómo Aarón sabe que Moisés está cerca del monte Sinaí? ¿Cómo Aarón ¿qué es esta providencia de que Moisés sale con su familia y al primero que se topa en ese gran camino, en ese gran desierto, pasando por el monte donde el Señor le habló a Moisés desde la zarza, se topa a su hermano? Yo creo que el punto es para ser animados a cómo Dios controla en su providencia y sostiene en sus manos cosas, encuentros como este. Este detalle no debería pasar por nuestros ojos rápidamente. Dios tenía el control de esto y si lo tiene ahí, lo tiene en nuestras vidas. O sea, tal vez cosas como simples como estas pasan desapercibido. Ojo, iglesia, cómo las cosas simples de nuestra vida simplemente pasan por nuestros ojos y no vimos el cuidado, el control y la providencia del Señor. Una de las formas de crecer en confianza y en obediencia es creyendo la verdad que la Biblia dice que nuestro Señor controla todas las cosas, situaciones y elementos en nuestras vidas. Pero note además que Moisés le cuenta todo a Aarón. En el verso 28, todo, se lo cuenta todo, le cuenta las maravillas, todo. Aarón tiene 40 años de no ver a su hermano. Tenía toda la posibilidad de no creerle. Pero el verso 28, Moisés contó a Aarón todas las palabras, todas las señales, y después brinca el verso 29, camino a Egipto. Lo que podemos observar entonces es que Aarón creyó de inmediato. O sea, yo no sé qué. Me gustaría entonces resaltar que Moisés de fijo mostraba confianza en lo que él decía.
Esas palabras, como Moisés le contó cómo se encontró al Señor, lo que el Señor hizo, produjo un impacto, probablemente una respuesta, una conciencia en Aarón para creerle. O sea, lo que quiero decir es como que Moisés podía transmitir como esa obediencia contagiosa. Es como cuando usted habla con un creyente maduro y este creyente le está contando cómo el Señor está obrando en su vida en medio de una dificultad y cómo está viendo fruto, o en medio de un momento y ese creyente está perseverando y usted lo escucha hablar confiado en el Señor y usted comienza como a animarse, como a ver la maravilla del Señor y bueno, yo espero que muchos de nosotros seamos animados a creer en el Señor a partir de la vida de nuestros hermanos, ¿cierto? Yo creo que es como algo como eso fue lo que sucedió aquí. Cuando Aarón recibe a su hermano, quién sabe qué expectativa podía tener imaginarse de verlo, y comienza a escuchar todo lo que dice, y se van juntos a Egipto. Eso es impresionante. Según el camino iban hablando aún más, pero yo considero además que esta obediencia que el Señor hace en Moisés, o obra en Moisés, es porque también Moisés, o el Señor, perdón, le habló a Moisés cuando estaba hablando con él, cuando Moisés dijo, no Señor, pero es que yo no sé hablar y busque a otro. El Señor le dice en los versículos 14 y 16, dice, no está ahí en Egipto tu hermano Aarón, el levita. Oiga lo que el Señor le dice antes de que Moisés se encuentre. Esto es lo que yo creo que está pasando en la mente de Moisés cuando se encuentra Aarón. Le cuenta todo, Aarón cree y el Señor, Moisés probablemente hace conexión porque el Señor le trae a la mente sus palabras que les dijo antes y estas fueron. Cuando Moisés se estaba negando probablemente a ir, el Señor le dice, no está Aarón tu hermano ahí. Yo sé que él habla bien. Es más, él sale ahora a recibirte. Eso se lo dijo el Señor, no sabemos cuántos días antes de que Moisés viera a Aarón. Y ahora él sale a recibirte, al verte se alegrará en su corazón. Y cuando el verso 28 nos dice que Aarón vio a Moisés, lo besó. Ese beso es la alegría. Eso, y el Señor le dice, tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca y él será como tu vocero. Yo creo que ese momento de Moisés encontrándose con Aarón, Aarón creyendo, y el Señor probablemente trayendo a Moisés estas palabras, infunde en el corazón de Moisés confianza en el Señor. Usted se puede imaginar, escuchar que el Señor le dijo, ahí está tu hermano Aarón, y cuando él te vea, él se va a alegrar. Vas camino, no sabes cuándo va a pasar eso, vas camino, te lo topas y tu hermano te besa. Entonces es como cuando la Biblia hace y usted dice, wow, esto es un momento divino, ¿verdad? Lo logré capturar, algo como eso. Ahora, pasa todo esto y en este último escenario salen juntos a Egipto. Y lo primero que hacen es reunir a los ancianos. Y ahí dice el verso 29, reunieron a todos los ancianos. Aarón infunde su función como ayuda de Moisés. Verso 30, Aarón les habla todas las palabras que Dios le habló a Moisés e hizo todas las señales. Pausa. ¿Cómo se sentiría Moisés viendo lo que está pasando? Y pónganse a pensar, Moisés está viendo que Aarón está hablando, algo en la cara del pueblo se puede comenzar a ver. ¿Qué pensaría Moisés de Dios o de sí mismo en un momento como eso? Moisés sería en ese momento donde se acordó de las palabras que le dijo al Señor cuando le dijo, Señor, pero ¿quién soy yo para ir a Egipto y liberar a tu pueblo? Señor, ¿qué les digo si me preguntan tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Señor, pero ¿qué pasa si no me creen? Moisés, ¿cómo se habrá sentido Moisés pensando en Dios, viendo ese momento donde ya está en Egipto, viendo a su hermano hacer lo que el Señor le dijo que iba a hacer, viendo probablemente la cara, pero aún más cuando el verso 31 dice que el pueblo creyó? Y al oír el pueblo que el Señor los había visitado y había visto su aflicción, la respuesta fue adoración. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de Moisés? Estar ahí y ver, saber que dudó y tal vez preguntó y ahora está viendo el parte de lo lindo, porque después, capítulos más adelante, Moisés va a estar, lo leyó Dani la semana pasada, hasta aquí todo está tuanis. Tiempo después, días después probablemente, Faraón escucha a Moisés, ¿quién es el Señor?
Faraón dice, ¿saben qué? Vamos a ponerle más carga al pueblo, porque es un pueblo vago. Ellos quieren ir a pasear, vamos a ponerle más carga. El pueblo viene a Aarón y a Moisés y dice, es por culpa de ustedes. Y Moisés se vuelve al Señor y dice, Señor, pero no estás haciendo nada. Está ese contraste, por eso yo creo que aquí, más adelante de volver, aquí Moisés necesitaba, por medio de ser animado en seguir obedeciendo al Señor, porque vendrían momentos difíciles, pero aquí hay fruto. Iglesia, yo sé que nuestro caminar con el Señor en confianza y en obediencia a veces no se ve como uno quisiera. Pero el Señor da el fruto cuando Él determine que da el fruto, basado en su carácter y su fruto en nosotros. Seamos fieles al Señor. La reacción del pueblo es increíble. El pueblo, iglesia, recordó la fidelidad del Señor. Recordó que Dios es poderoso para salvar. El pueblo fue animado por las palabras de Dios por medio de un hombre. El pueblo fue enseñado acerca de quién es Dios por medio de las palabras de un hombre. No podía haber otra respuesta más que adorarle, alabarle y cantarle, y de fijo lloraron. Eso infundiría probablemente en Moisés confianza y obediencia. Un pueblo sin esperanza había recibido las palabras de Dios por medio de su mediador y estaban recibiendo esperanza. Iglesia, ¿cuánto más nosotros, que no tenemos las palabras de Dios por medio de ningún hombre, sino directamente de Dios? Y sobre todo sabemos y tenemos las palabras del Verbo encarnado que vino para darnos libertad, vida en abundancia, unión con el Señor, seguridad en su presencia y hacernos parte de su familia adoptada. Las palabras de nuestro Dios ahora son mucho mejores, mucho más grandes. La esperanza a la par del pueblo de Israel es mucho más grande para nosotros. Y si el pueblo adoró, ¿quiénes somos nosotros para no responder en adoración, en gratitud, en confianza, en deleite, en obediencia, en esperanza, en perseverancia? Esto debiera de infundirnos confianza y deseo de perseverar en el Señor, en este momento de tu vida y en el resto de ella. Moisés, en esta última escena, es movido a confiar al ver entonces a su hermano venir, contarle todas las cosas, ver a su hermano creer, llegar a Egipto, contarle en tierra de Gosén a los israelitas y ver la respuesta de ellos. Esto es como cuando los discípulos vieron en tierra de Samaria cómo los samaritanos creyeron en Jesús, ya no solo por la palabra de la samaritana, sino por Jesús mismo. Y cuando los discípulos, que eran incrédulos porque le decían al Señor Jesús, pero come, no es que mi comida no es esta, mi comida es otra, alcen los ojos, vean la siega, los campos están listos. Y los discípulos, pero ¿qué será lo que está pasando? Y en eso viene una multitud de samaritanos, movidos por una mujer que les dice a los samaritanos, vengan y escuchen al hombre que me dijo todo lo que yo soy. Y el pueblo sabía todo lo que ella era. Ella se vuelve, el pueblo viene y le dicen, ya no creemos en Él por tu palabra, ahora creemos en Él por las palabras de Él. Los discípulos ahí probablemente fueron animados a confianza y obediencia, viendo el poder de su Señor y a la obra que ellos habían de ser llamados. Ver eso tuvo que haber sido impresionante para los discípulos. De igual manera nosotros, iglesia, esta mañana, nuestros versos nos han contado un poco de cómo Dios obra, creo yo, confianza y obediencia. Cuando Moisés acepta su llamado, emprende camino a Egipto y da a conocer su gloria entre los israelitas. Yo confío en el Señor que nosotros hayamos sido, tal vez no en este momento, probablemente después en el almuerzo o mañana o en un año, yo espero que en algún momento estas palabras de Éxodo den fruto en animar nuestras almas. Pero a la misma vez, la obediencia que el Señor produce automáticamente. Quiero cerrar nada más con algunas ideas para nuestra vida. Quiero decir esto para afirmarnos, iglesia. Nuestra vida en Cristo es para vivir según la verdad de Cristo. Estos versos
nos ayudan a ver que nuestra vida está depositada y centrada y habilitada por y para Cristo. Lo que eso significa es, iglesia, que la confianza y la obediencia son regalos de Dios para sus hijos. Él siempre obra esos frutos en nosotros, porque Él está comprometido en hacernos semejantes a Cristo. No significa que todo sea siempre sencillo. No significa que el Señor no prende el fuego o soca la tuerca. Eso no significa. Dios puede usar eso, pero ahí Él obra, porque Él prometió a sus hijos que los haría semejantes a Cristo. Y la obediencia y la confianza son parte de ese proceso. Así que, en vez de buscar ser más obediente, busquemos ser más confiados, que brota también de la gracia que el Señor tiene con nosotros. La gracia del Señor infunde confianza, la confianza infunde obediencia. Y quiero que pienses esto. ¿En qué áreas o qué temas el Señor está obrando en tu vida para que seas obediente y confiado en Él? ¿En qué áreas Él quiere que seas obediente a partir de su confianza en Él? ¿O qué temas? Varias cosas. Él está infundiendo en tu vida obediencia y confianza. Moisés respondió en obediencia a su caminar, no porque fuera el mejor hombre, no lo es, nunca lo fue, no lo sería. ¿Saben por qué? Porque no hay ningún ser humano que pueda obedecer y confiar en el Señor de manera perfecta, solo uno, Cristo Jesús, quien en su amor y gracia nos dio por la fe su obediencia y su confianza. La obediencia y la confianza que nosotros tenemos en nuestro Señor se sostiene en la obediencia y la confianza de Cristo al Señor. Por eso podemos perseverar. Por eso podemos seguir caminando, poniendo los ojos en Cristo. La obediencia y la confianza, iglesia, se van a ver tentados por la cultura. La cultura te va a decir si estás obedeciendo o no. Se van a ver tentados a eso, nos vamos a ver tentados a esto, soy tentado a eso. Pero ¿saben por qué más? Por nuestros propios deseos. Nuestros propios deseos van a tentarnos a decir cuándo quiero confiar, cuándo quiero obedecer, es que yo quiero esto. Los lugares que frecuentemos nos van a tentar a cómo se ve la obediencia y la confianza, las amistades que tengamos, el tiempo, cómo lo utilicemos, lo que metemos en nuestra cabeza es lo que se cultiva en nuestro corazón. Cuidémonos de minimizar la confianza y la obediencia en medio de las tentaciones. Las palabras del Señor obraron obediencia en Moisés. Algo que a mí me sorprende, y nada más lo menciono rápidamente, es que Séfora nunca le dijo nada a Moisés de su obediencia al Señor. Yo creo que su silencio hace ver que esta mujer, y no estoy hablando de las esposas exclusivamente, estoy hablando de cualquier creyente en una relación, hablo de un hombre y una mujer en un matrimonio, pero déjenme explicarlo y después lo aplicamos un poquito. Séfora se va con Moisés porque Séfora, creo yo, sabía ahora y en el paso del tiempo que había transcurrido quién era su esposo y cómo había regresado después de un encuentro con el Señor. Séfora confió en que las palabras de su esposo eran lo mejor para su vida. No se veían tal vez como ella quisiera. Ella estaba dejando muchas cosas que amaba, pero probablemente ella confiaba en ese hombre que sabía en quién confiaba y porque estaba obedeciendo. Esposos, esposas,
¿Cómo es tu reacción, tu entendimiento, cuando ves a tu cónyuge deseando obedecer al Señor con una verdad bíblica, no que se la invente, que tangiblemente es bueno para la familia, pero no te gusta, no se ve como quisieras? ¿Cuál es tu reacción? Y a los hombres y a las mujeres que no están en unión matrimonial, ¿cómo ves entonces cuando el Señor trae en tu vida obedecer y confiar en algo que quisieras tener, en algo que quisieras conseguir, en algo que le has rogado y Él sabe que en este punto no es bueno para ti? Que las palabras del Señor en Éxodo traigan entendimiento y sabiduría, como dice el Salmo 119, verso 130. Y que hoy seamos movidos a obediencia y confianza para perseverar en el Señor. Amén.